Podemos reunirnos con gozo, con amor, Señor, no buscando ningún tipo de beneficio, sino ser de bendición, Señor, en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta mañana de escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo número 10 del Evangelio de Juan. Y el buen pastor es también la puerta. Pero la primera verdad que yo quisiera que podamos meditar en ella es que las verdaderas ovejas no siguen a los falsos pastores. ¿Cómo está eso? Sí, y las verdaderas ovejas no siguen a los falsos pastores. Esa es la característica. Esta podemos decir es la cualidad. Las verdaderas ovejas no siguen a los falsos pastores. Dice el versículo número 5, mas al extraño, ahí está textualmente, estoy citando textual, mas al extraño no seguirán. Esta es una enorme bendición para todos los que somos ovejas. Al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es una bendición, una maravilla para los que somos ovejas de su prado, para los que somos nuevas criaturas, para aquellos que por la gracia del Señor hemos sido regenerados. La Escritura enseña que las verdaderas ovejas, esto quiere decir que los que no son verdaderas ovejas sí van a escuchar otras voces de falsos pastores, de falsos movimientos, de falsas enseñanzas, atractivas sí, seductoras muchas veces, pero los que no son ovejas verdaderas caerán en la trampa, porque no son verdaderas. Estarán escuchando otras voces e irán detrás de ellas, pero la Escritura dice que las ovejas verdaderas al extraño no seguirán, sino además huirán de él. Y da la razón porque no conocen la voz de los extraños. Bien dijo alguna persona que el secreto no está en conocer los billetes falsos, sino en conocer los verdaderos. Si una persona conoce un verdadero billete, entonces va a detectar con facilidad o con mayor precisión cuando un billete es falso, ¿no? Entonces, si conocemos la verdad de las Escrituras, la sana doctrina, podemos las ovejas con la ayuda del Señor identificar las falsas, identificar plenamente los errores que son seductores, que atraen, pero son falsos y erróneos. Ahora, la palabra huir no es sinónimo de cobardía en la Biblia. No es sinónimo de, porque la Escritura dice que huirán de él, de la voz de los falsos pastores. Huir no es sinónimo de cobardía, porque alguien puede decir, mira, pues es que las ovejas son muy cobardes. No necesariamente huir es sinónimo de cobardía, sino muchas veces de prudencia. Nuestros abuelos nos decían, más vale que aquí corrió y no que aquí. No se lo decía a su abuela de hace 80 años, hace más o menos. Más vale aquí decir que aquí huyó. ¿Qué está diciendo? Que en muchos casos es mejor marcar retirada que morirse. Es más, nos decían, oye chiquito, o algo así por el estilo, no estés viendo pleitos porque te puede tocar a ti. O hay los famosos que no tienen nada que ver, pero como está de chismoso, lo agarra la patrulla y se los lleva. ¿Por qué? Porque solo estaba mirando. En muchos casos es prudente huir. En muchos casos es por prudencia huir, no es cobardía siempre. No siempre es cobardía, o no es sinónimo necesariamente de cobardía. No es sinónimo de falta de carácter. Una persona que huye no quiere decir que le falte carácter. Es que esa persona es medroso. Es que tiene miedo. ¿No? Quizás en la secundaria o en la prepa, quizás a nuestros hijos se les hacían bullying. Es que tú eres miedoso, que no eres muy hombre. Hermanos, muchas ocasiones más vale huir. Las verdaderas ovejas huyen. Las verdaderas ovejas huyen porque no conocen la voz de los extraños.
Huir es sinónimo de carácter verdadero y de sabiduría. Se huye, dice Pablo, le dijo a Timoteo, huye, no te quedes a pensarlo. Muchas veces hay que huir de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Son atractivas, son seductoras, nadie discute eso, pero hay que huir, emprender la retirada. No hay mejor caso, un caso clásico, bíblico, acerca de la prudencia de huir. Las verdaderas ovejas, hermanos, huyen de las falsas enseñanzas, de los pastores falsos. Huyen, hay que huir. No hay que escucharles prácticamente nada. Uno conoce la verdadera voz del pastor, en este caso del Señor. No hay mejor clásico que la vida de José. Dígame si José era miedoso. Dígame si José no le faltaba carácter cuando aquella mujer de Potifar todos los días le seducía y le decía, duerme conmigo. Era un varón total, tampoco era que tenía problemas de otra naturaleza. Era un varón total, pero él huyó. Y hermanos queridos, huir, gracias a Dios que él tuvo carácter para huir. No se quedó, voy a orar a ver qué pasa. No, huyó. Y es verdad, huir le trajo consecuencias. Lo acusaron falsamente, lo encarcelaron. Pero dígame si no Dios, la mano de Dios estaba sobre la vida de José. Y todo lo que hacía prosperaba a tal grado de que fue el segundo hombre más importante del mundo en aquel entonces. Huir entonces es una característica sabia de las ovejas. Las ovejas huyen cuando oyen la voz de los extraños, porque saben cuál es la verdadera voz. Claro que el Señor se refería a esos fariseos. El Señor se refería a esos fariseos más preocupados por sus ritos externos que por la vida espiritual de las ovejas. Estaban más afanados los fariseos por los ritos externos que por la necesidad de las ovejas. H. Morton narra cómo ocurre. Voy a leerlo textualmente. Por la mañana temprano, no lejos de Belén, a dos pastores que habían pasado la noche con sus rebaños en una cueva. Los dos rebaños se habían mezclado por la noche, obviamente. Y llegó la hora en que cada pastor tenía que seguir su camino al amanecer. Uno de los pastores se colocó un poco alejado de las ovejas y empezó a llamarlas. Primero una, luego otra. 4 o 5 ovejas salieron corriendo hacia donde él estaba, y así hasta que se unió todo el rebaño. Gráficamente, en una ilustración tan sencilla del campo, este hermano menciona lo que bien dijo Jesús y lo que presenta el versículo 5, más al extraño no seguirán. Uno se puede disfrazar del pastor, pero las verdaderas ovejas distinguen la voz del verdadero pastor. Se puede uno disfrazar, puede emitir sonidos, pero las verdaderas ovejas saben la voz del buen pastor. La distinguen perfectamente, saben discernir entre una voz falsa y una voz verdadera, porque es su pastor, porque es nuestro pastor. El gran geógrafo Jorge Adam Smith también nos cuenta de 3 o 4 pastores que separaban sus rebaños llamando a sus ovejas con unos ruidos particulares. Unos ruidos particulares. ¿Sabe qué hacían? Cuando cada oveja escucha el sonido a la cual, porque a veces por muchos años los pastores pasaban con sus ovejas. Así que cada oveja podía distinguir sin confundirse, hasta en el día de hoy, sin confundirse, escuchaban claramente y podían distinguir con atención la voz de su pastor. ¿Usted se acuerda cuando, este es el caso del capítulo 9, del hombre que había nacido ciego y lo expulsaron de la sinagoga? ¿Se acuerdan? Lo expulsaron de la sinagoga.
porque pensaban que era discípulo de Cristo, nada más lo sanó el Señor. La palabra sacado en el original es ekbalo o ekbaló. Es la palabra que se utiliza en este capítulo 9. Aquí el pastor hace que abandonen el redil. En este caso, estamos hablando del capítulo 10. Llama a las ovejas y dejan el redil y abandonan el redil para seguirlo. Pero es por el bien de ellas. Cuando el buen pastor saca a las ovejas del redil, es por el bien de ellas. Es cierto que esta palabra indica fuerza de parte del buen pastor, pero esta es necesaria con las ovejas, ya que si no se les guía empujándolas hacia donde tienen que ir. ¿Se acuerdan ustedes que les decía la semana pasada que las ovejas no se ubican, no tienen sentido de ubicación y fácilmente se extravían? Por lo tanto, el buen pastor, cuando saca a sus ovejas, que somos nosotros, muchas veces lo hace con fuerza y nos empuja, aunque a veces nosotros nos resistimos, pero es por nuestro bien. Pero escuchamos su voz, distinguimos que Él es nuestro buen pastor, para asegurarse de que la oveja esté a salvo y en el sitio adecuado. Pero ¿qué podemos decir de las otras ovejas? O de los que parecen ovejas y no lo son. De los que parecen ovejas verdaderas y no lo son. Las que no son ovejas verdaderas, hermanos, déjenme decirles algo. Que oyen otras voces. Déjenme citarle 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. La escritura dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Quiénes son los que van a tener comezón de oír otras cosas? ¿Las verdaderas ovejas? No. Serán los cabritos. Los que tendrán comezón de oír no son las verdaderas ovejas, porque las verdaderas ovejas saben distinguir la voz del buen pastor. Que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 10 y 11 dice lo siguiente: acá está. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos míos, deberíamos, en verdad les digo en esta mañana, deberíamos estar plenamente gozosos esta mañana, verdaderamente dichosos, agradecidos con nuestro Señor. Porque si usted es oveja del Señor, usted claramente va a escuchar la voz del buen pastor. A veces a la fuerza nos va a sacar del redil, nos va a llevar a mejores pastos. No lo vamos a comprender, pero escuchamos su voz con certeza, con seguridad. Y usted y yo en esta mañana deberíamos estar, hermanos, verdaderamente, plenamente gozosos, agradecidos, así a lo máximo. Porque imagínese, si usted es verdadera oveja, no se va a perder. Usted, si es verdadera oveja, no se va a extraviar. No va a ir por falsas doctrinas, por falsos maestros, porque es una verdadera oveja. Y no se trata de usted, se trata del Señor, porque ha aprendido a escuchar la voz del buen pastor. Sabe distinguir cuando le habla. Puede discernir entre la falsa voz y la verdadera voz. Pero los que no son ovejas verdaderas, los que quizás parecen ovejas pero no lo son los que tienen comezón de oír otras cosas. Son aquellos que con todo engaño de iniquidad, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Son los que no son ovejas, pero nosotros, por la gracia del Señor, somos sus ovejas. No hay ningún mérito propio.
No es que usted lo merezca, no es que yo lo merezca, es por la infinita gracia del Señor que somos sus ovejas. No hay mérito propio en usted, no hay mérito propio en mí, es por la gracia infinita del Señor. Versículo número 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿No acaso 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y dice, y no las puede entender? Una persona que no es oveja del Señor no entiende el Evangelio, no entiende, para él es una locura. Sabe que estos fariseos, estos hombres, esta alegoría no la entendieron, porque no eran ovejas, porque eran hombres natural, no eran creyentes, religiosos sí, pero no creyentes. La palabra alegoría, por cierto, es la palabra paroimía, no aparece en los evangelios sinópticos, no aparece en Mateo, Marcos ni Lucas, no aparece la palabra alegoría solo en el evangelio de Juan. Pero en el evangelio de Juan no hay parábolas. No hay parábolas, hay alegoría, como dice la Escritura. Son los fariseos que no entendieron esta alegoría. Está hablando está utilizando una figura literaria. Está hablando de cosas tan sencillas como el campo, el pastor, las ovejas. De esto está hablando Jesús. De esto está hablando precisamente. Pero sabe, los falsos pastores, los que no eran creyentes, los fariseos, no entendieron esta verdad. Segunda verdad. La primera verdad es que las verdaderas ovejas no siguen a los falsos pastores. Segunda verdad, el buen pastor es también la puerta. Acuérdense que esto es una figura, hermanos, es una manera de ilustrar una verdad. Versículo número 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cómo? Él dijo que es el buen pastor, ahora dice que es la puerta. Acordémonos también que cada vez que aparece en la Biblia de cierto, está preparando el escenario el Señor, porque va a decir algo sumamente importante. Cada vez que ustedes digan, en el original es amén, amén. Cada vez que ustedes vean, de cierto os digo, es que el Señor está preparando a la audiencia porque va a decir una gran verdad. En este caso comienza con el yo soy del Antiguo Testamento. Yo soy la puerta de las ovejas. En este pasaje la puerta tiene que ver con seguridad, con la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la puerta de las ovejas no solo significaba seguridad, sino también protección, significaba cuidado. Además, acordémonos en la predicación de la semana pasada y de otras predicaciones, que en el redil de las ovejas solamente había una sola puerta. No había dos puertas, no había tres puertas, era una sola. Habla de la singularidad de la salvación, es solamente a través de Cristo, nada más Cristo, solo Cristo. Él está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, refiriéndose a los fariseos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. En ese sentido, yo digo, hermanos, que usted y yo debemos estar sumamente agradecidos con el Señor. Es más, yo creo que esta verdad debería cambiar nuestro corazón. ¿Sabe que nosotros somos maestros de condicionar? Nosotros ponemos muchas condiciones para servir a Cristo. Lo haré, pero si tengo tiempo. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Estoy muy ocupado. Condicionamos, hermanos. Pero esta verdad debería cambiar nuestra manera de pensar. Deberíamos ser incondicionales para la obra del Señor. Deberíamos ser incluso generosos con la obra del Señor, hablando económicamente hablando. No solamente nuestro diezmo, hermanos, que algunos de nosotros es casi algo imposible darlo, es falta de fe.
Pero el Nuevo Testamento nos lleva a una dimensión mayor. El diezmo es lo mínimo. Debemos darle más a nuestro Dios. Mucho más, porque Él merece todo. La puerta de las ovejas no solo significa seguridad, sino también protección, cuidado. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadoras, pero las ovejas no los escucharon, no los oyeron las ovejas. En ese sentido, nuestra vida debería de cambiar, porque cuántas personas no se han ido tras la falsedad, tras el error, pero por la pura gracia del Señor, si usted es oveja del buen pastor, usted está en lo correcto. Usted, por la gracia del Señor, distingue la voz del Señor cuando le habla. Por eso dice el libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una oveja del Señor va a escuchar cuando Dios le llama. Una oveja del Señor va a escuchar cuando Dios le llama. Es en ese sentido que deberíamos estar sumamente agradecidos, incondicionales, tal como Pablo le dijo a Cristo en su conversión: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros ponemos condiciones, hermanos. No venimos a la iglesia si suele que estemos cansados, si estamos enfermos, hermanos. Si estudiamos. Hay gente que me dice: pastor, es que yo estoy estudiando en la universidad. ¿Sabe qué? En la iglesia todos están estudiando en la universidad. Prácticamente todos. O sea, todos trabajan. Pastor, es que yo trabajo mucho. Todo el mundo trabaja en la iglesia. Todo el mundo trabaja. Yo no sé de alguien que se la pase durmiendo. Todos trabajan en la iglesia, desde temprano hasta la noche. Una cultura del esfuerzo, de dar un poco más. Pero no deberíamos dar tantas condiciones. Si me da tiempo, yo sé, hay que administrar. Quizá lo que nos falta es mayordomía acerca del tiempo. No administramos bien nuestro tiempo. Quizá pasamos más tiempo en el Face. Quizá pasamos más tiempo en el cine. Quizá pasamos más tiempo paseando. Quizás no es malo todo eso. Pero yo digo que a lo mejor estamos dedicando más tiempo. A lo mejor en el área de nuestra economía. A lo mejor no nos administramos bien y estamos con tarjetas de créditos por doquier. Entonces no nos alcanza ni para dar nuestra ofrenda, ni para dar nuestro diezmo, y más allá de nuestros diezmos, por nuestra mala mayordomía. Pero hermanos, saber que somos ovejas de su prado, saber que somos ovejas del pastor, que tenemos certeza y seguridad que Él es la puerta. Es una manera increíble de describir la seguridad que tenemos en Cristo. Deberíamos nosotros decir como Pablo: ¿qué quieres que yo haga? Deberíamos decir como el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Deberíamos estar sumamente comprometidos con nuestra iglesia local. La prioridad es la iglesia del Señor, donde usted es miembro. Lo demás es secundario, hermanos. Todo es secundario, créame. Por eso les recomiendo venir los miércoles, porque los miércoles yo doy enseñanzas, y los que vinieron, no sé, algunos quedaron así helados. Pero les voy a comentar algunas cosas que yo dije el miércoles. Todo ministerio debe salir dentro de la iglesia local. La prioridad es la iglesia local. Ahí está la bendición. Todo ministerio fuera de la iglesia es bueno, pero no es a través de la iglesia. La iglesia es el redil de las ovejas, es el buen pastor dirigiendo al redil, dirigiendo a la iglesia local, y todo ministerio debe salir de la iglesia. Fuera de la iglesia no está bien. Suena bonito, pero debe salir. Hechos capítulo 13. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Bernabé, ¿qué hacían? Ministrando en su iglesia. A título personal, hermanos, está bien, pero no es lo mejor ni lo más bíblico. Usted puede emprender lo que quiera, pero su prioridad es su iglesia local. ¿Por qué? Porque somos ovejas del Señor. Porque podemos distinguir la voz del buen pastor que nos habla. Es como ser, eso lo decían nuestros abuelos: luz en la calle, pero oscuridad en la casa. ¿Me explico? O sea, por fuera estoy ministrando, estoy haciendo y lo otro, pero en mi iglesia nada. Eso no está bien. Yo le decía a los hermanos el miércoles: como que yo agarre mi quincena o mi semana y se lo reparta a las vecinas. ¿Qué cree que va a hacer conmigo la hermana Raquel? La próxima semana ya no soy el pastor, obvio. ¿Me explico? ¿Qué haría cualquier mujer que su marido: mi amor, ya repartí mi quincena? Ajá.
Duerme con Canelo, diría yo, no es mi perro, se llama. Mínimo. Es obvio, es la casa, sentido común. Nuestros ministerios deben salir de la iglesia local. Dios me puso en la iglesia para servir en la iglesia. Hermanos, estoy hablando de la bendición de ser oveja. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 7, ¿verdad? 8. Hay una sola puerta. La puerta es Cristo. Si no es miembro de esta iglesia, hágase miembro. Pero no así tan fácil. Para que no vayan a decir, el pastor no me dijo esto. Tendría que hablar conmigo, una inducción. Si viene de otra iglesia, y entonces decirle, esto cree la iglesia, así funciona la iglesia. Si no es bautizado, bautícese, pero vamos a darle el curso porque luego, para que no haya sorpresas. Además, lo que estamos haciendo es proteger a las ovejas, eso es todo. Así funciona. Versículo 8, todos los que antes de mí vinieron, vean los calificativos que utiliza el Señor. Son fuertes, son muy puntuales. Todos los que vinieron antes de mí, dice, yo soy el verdadero, el buen pastor, yo soy la puerta. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Esta es la gracia del Señor. Es la gracia pura del Señor que, hermanos, no estamos en otras doctrinas raras, otras doctrinas peligrosas. Aquí no se va a ir vomitando la gente o dando saltos y tumbos. Gloria a Dios. ¿No? A mí no me va a revelar el Señor que me den $20,000. Eso no me lo va a revelar el Señor y se los doy al costo a ustedes como en otras iglesias. No les voy a dar chicle ungido. Que Dios me libre. O manguerear a todo mundo como... Pero vean, hermanos. Y la gente los oye porque no son ovejas verdaderas. Porque las ovejas verdaderas es la gracia del Señor. Y es en ese sentido, hermanos, que debiéramos servir a Cristo. Si estamos en el verdadero, como dice 1 de Juan, si estamos en el verdadero en Cristo, que es Dios hecho carne, hermanos, sin reserva sirvámosle. Gaste, como dice John Piper, no desperdicie su vida. No desperdicie su vida. Los más robustos, 70, 80 años, la más pura gracia del Señor. ¿Cuánto más le queda a usted de vida, a usted y a mí, para desperdiciarla? Cosas buenas quizás, sí, pero no las más importantes. Duras palabras del Señor, pero atinadas, directas y necesarias. Todos los que vinieron antes de mí eran los escribas, los fariseos, que no se interesaban por la vida espiritual. Hermanos, voy a decirles algo. Si les digo esto es porque realmente a mí me interesa su vida espiritual. Si no les digo las cosas que dice la Biblia, entonces yo no estoy haciendo el trabajo que humildemente el Señor me encargó de ser el pastor. Usted debe estar en su iglesia, servir en su iglesia. Por eso les dio dones y talentos a ustedes y a mí. ¿Cuál es mi llamado? Ser el pastor, predicar la palabra. Imagínense que yo un día diga, no me dio ganas hoy, no voy a predicar. Yo me quedé en mi casa aquí cerquita, 3 domingos. No, ustedes no harían nada. ¿O sí? Pobre el pastor, no tiene ganas. Dios puede poner un pastor mejor que un servidor. No tiene problemas Dios por eso. ¿Verdad que lo verían mal? Pastor, ¿no acaso Dios le llamó para ser nuestro pastor? ¿Qué le pasa? Y yo pregunto esta mañana, ovejas, ¿qué nos pasa si Dios les dio dones y talentos? Es para que sirvan a su iglesia sin condiciones. Ese es mi deber, decirle la verdad. Debemos estar comprometidos en la iglesia. Es la prioridad donde Dios nos puso. Los que son ovejas verdaderas, dadas por el Padre, tienen discernimiento espiritual. Pueden distinguir entre la falsedad y entre el error. Si ustedes llegan a ver que yo estoy dando chicles ungidos, usted va a decir, el pastor ya está mal. Eso no está en la Biblia, ¿sí o no?
¿Sí o no? Una oveja distingue entre la predicación y lo que no es predicación de la palabra. Una oveja verdadera puede distinguir eso. Puede distinguir. La que no es oveja, ahí va, chicle ungido, escoba ungida, sal ungida, todo está ungido. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos pastores. Los que no son ovejas verdaderas lo creen y se van detrás de eso. Versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo, dice Leon Morris, el comentarista Leon Morris, dice, este versículo se caracteriza por una sencillez extraordinaria. Una sencillez extraordinaria. Morgan cita una historia del geógrafo Jorge Adam Smith. Le relato lo siguiente para ilustrar esta idea. Un día él estaba viajando con un guía y se encontró con un pastor y sus ovejas por la noche. Él describe que era un tipo de cueva, una roca, y empezó a meter a las ovejas una por una, y era un agujero. Entonces, al anochecer, el pastor se puso justamente en el agujero. A lo que Adam Smith le pregunta al pastor: disculpe, ¿y ya nadie entra? Nadie entra. Nadie sale. Dice el pastor: yo soy la puerta. Y no había leído el Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que está diciendo Cristo es lo que de manera sencilla, de manera básica, hacía cualquier pastor en Israel. Lo que está diciendo Cristo: yo soy el pastor, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dicho de otra manera, la oferta de la salvación es para aquellos que entran por la puerta a través de Cristo. ¿No es eso, no es gracia eso para con los que estamos aquí, hermanos? ¿No es eso gracia de que usted y yo hayamos entrado por la puerta que es Cristo? ¿No acaso nos sacó de la vana manera en la que vivíamos? ¿No acaso nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, sumidos en nuestros pecados? ¿No nos dio vida juntamente con Él? ¿No nos bendijo con toda bendición espiritual, como dice la carta a los Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual? Dígame si eso no es gracia. Y Él es la puerta. Hermanos, es en ese sentido que yo explico, que yo predico esta mañana, que usted y yo debemos servirle al Señor sin reserva. Porque si usted es oveja verdadera, usted oye la voz y usted ya entró a la puerta que es Cristo. Y allá hay seguridad total y certera. ¿Cuántas puertas tenía el arca de Noé? Una. No habían tres. Y aquellos que entraron se ahogaron, hermanos. Una sola gota de lluvia no había caído jamás en el planeta. Jamás había llovido. Fue la primer lluvia. Ahora, ¿usted se imagina cuántos años estaba construye y cuántas cosas no pasaron por la mente de la gente de aquel tiempo? Dice, está loco de remate. Dice que va a llover, ¿no? Dice, está loco. Está re loco. Estamos metiendo pasto. No, hombre, ese está. ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? No tengo idea de dónde lo sacaron. ¿Quién quería convivir con el loco? ¿Quién quería platicar con el loco? ¿No acaso el evangelio para la gente que no es creyente? ¿No acaso es locura para los que se pierden? ¿No acaso la palabra de la cruz es locura para los que se pierden? Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mis queridos hermanos, fue una sola puerta que tenía el arca y 8 se salvaron. Cuando se cerró la puerta, ahí está el detalle, y el nivel de agua empezaba a mover el arca, creo que infinidad de personas intentaron entrar al arca, pero no lo consiguieron. Quisieron entrar en su tiempo cuando ellos consideraron que era correcto, bajo sus propias condiciones, porque en verdad tampoco querían entrar.
No querían entrar. Ciertamente no se hubieran sentido bien dentro del arca. El olor a animales no era tan agradable que digamos. Convivir con aquel que consideraban totalmente desequilibrado de sus emociones, atreverse a hablar con el hombre más irrazonable, ciertamente era locura total. Así que en el fondo no querían entrar, pero cuando vieron que subía el agua del nivel y empezaron a ahogarse, claro, pero era su tiempo, era su modo, era demasiado tarde. Hermanos, debemos darle gracias al Señor porque usted y yo somos ovejas de su prado. Y hemos entrado por la puerta que es Cristo. A pesar de nuestra religión tradicional, a pesar de nuestras costumbres, de nuestros pensamientos, de la vana manera en la que vivíamos, del pecado en el que vivíamos, el Señor nos hizo sus ovejas e hizo que entráramos por Él y ser salvos. Versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y para que la tengan en abundancia. Al ladrón no le preocupan las ovejas, Al ladrón no le preocupa cómo usted vive con su esposa. Al ladrón no le preocupa cómo usted enseña a sus hijos. Al ladrón no le interesa si usted viene a la escuela dominical, si toma la clase, si toma notas, si memoriza, si hace su devocional. Al ladrón no le interesa eso. Al ladrón no le interesa su tiempo, no le interesa absolutamente nada. Porque el ladrón, dice la Biblia, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sus propósitos son 3: robar a las ovejas. Y hermanos míos, aprendan esto. Si alguien está en otra iglesia, usted no lo invite nunca a la suya. Eso es robo de ovejas. Eso es antiético. No es ético, Si va a Calvary, gloria a Dios, es miembro de Calvary. Si es miembro de Calvary, déjelo. O de cualquier otra iglesia. Es más, yo lo he hecho. Una vez en Dios Fuerte y aquí también. Una vez en Dios Fuerte llegó un hermano de otra iglesia y me dijo: pastor, Dios me ha mostrado que voy a ser miembro de esta iglesia. Ajá. ¿Y de dónde viene usted? Vengo de tal iglesia. Bueno, dígame lo que quiera. Y me dijo y me explicó. Y todo lo que usted me dijo, hermano, yo voy a hablarle a su pastor y se lo voy a decir: regrese a su iglesia. Es ética. Un pastor no debe aceptar miembros de otras iglesias activos. No hay razón, a menos que la iglesia se volvió hereje. ¿Sí? Si una iglesia está hereje, huya de esa iglesia, busque otra iglesia. Pero si una iglesia está en doctrina, cada pastor va a decir: hermano, regrese a su iglesia. Hermana, regrese a su iglesia. No es ético, no es bíblico, no es correcto. Eso es lo correcto que debemos aprender, hermanos. No debemos estar invitando de otras iglesias. No. ¿Qué acaso Dios nos ha mandado a buscar de otras iglesias? No nos ha ido y predicar el evangelio a toda criatura. No, los miembros de otras iglesias. No debemos aceptar miembros de otras iglesias. Si tiene su iglesia, déjelo allá. Lo ético es cada pastor decir: hermano, ¿de dónde viene usted? Pastor, fulano de tal. La carta, eso es correcto. Decirle: hermano, regrese a su iglesia. A lo mejor está huyendo, quién sabe qué hizo. ¿Es la verdad? No sabemos si mató al pastor, ahora está viniendo acá a refugiarse. No lo sabemos, es que es verdad. Lo ético es, no nos mandó Dios a buscar de otras iglesias, nos mandó a buscar perdidos. ¿No acaso la gente se muere, se va al infierno, no ha oído el evangelio? Es lo ético. No nos llamó Dios a robar ovejas. Es robar ovejas, literal. No, venga hermano, venga, aquí está más chévere. Mira, aquí no hay tanta exigencia como en Israel. Están así como muy... Cada iglesia es del Señor y debemos respetarlo. Esa es característica del ladrón. Eso tenemos que aprenderlo nosotros. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso, al ladrón no le importan las ovejas, porque él viene a matar a las ovejas y a destruir al rebaño si fuere posible. No son suyas. No tiene compasión por las ovejas. No le interesa en lo más mínimo las ovejas, porque es ladrón y salteador. No le interesa nada al ladrón. El mandamiento expreso del Señor: no robarás, les tiene sin cuidado.
No saben que Dios no puede ser burlado. Se olvidan de Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción. No robarás es bíblico, hermanos. Ninguno de nosotros que robe le va a ir bien. En contraste, Cristo vino para dar vida, para darle en abundancia. Vida plena en Cristo, vida completa, vida total. Número 3, el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta verdad debe cambiar nuestra manera de pensar, hermanos. Versículo 11, yo soy el buen pastor. Es una frase hermosa, yo soy el buen pastor. Está diciendo, yo no soy un mal pastor como los del Antiguo Testamento que dijo Ezequiel, que advertía. No soy como los fariseos, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabe que en el oriente las ovejas son muy significativas? ¿Sabe cuántas ovejas dice la Biblia que tenía Job? Job tenía 14,000 ovejas. 14,000 ovejas. Estaba pobrecito, ¿no? 1,000 bueyes. 1,000 bueyes. ¿Cuánto campo tenía? Era uno de los más ricos en su tiempo. Salomón, cuando dedica el templo de adoración al Señor, ¿sabe cuántas ovejas sacrificó? 120,000 ovejas. Imagínense, banquetazo. A ver, Pastor Juan, 120,000 ovejas se murieron para dedicar el templo. ¡Wow! Hicieron estofado, hicieron mole, todo un buffet increíble allá. Un buffet así. ¿Qué quiere, hermano? Tortilla de harina, de maíz, francés, cocot, lo que quiera. Traiga sus topper. 120,000 ovejas. Así deberíamos hacerlo aquí en Israel el próximo aniversario, ¿no? Aunque sea las ovejas que quedan de un rancho, unas 20, 40, qué sé yo. Aquí las sacrificamos, traemos nuestros topper y gelatinas por doquier. 50 gelatinas. ¡Qué cosa! Gelatinas light. No, mejor ni les digo. Otro detalle, porque está hablando de yo soy el buen pastor. La semana pasada hablamos de las ovejas. Hoy quisiera hablar de la Biblia habla de Cristo. Yo soy el buen pastor. ¿Sabe que con más frecuencia el más joven la hacía de pastor en el tiempo de Israel? El más joven, de tal manera que cuando Samuel va buscando rey, en la lista de los hijos de Elí no sale David. No está enlistado, porque como era el más pequeño, él cuidaba las ovejas. Conforme iban creciendo los muchachos, después de ser pastor de ovejas, se dedicaban a la agricultura y así sucesivamente. Así que el turno era para David, era pastor de ovejas, no estaba en la lista, pero ese fue el elegido. Así actúa Dios siempre, hermanos. El que no parece que es, ese es. Por eso en el reino de los cielos vamos a tener sorpresas al final. Gente que pensamos que eran ovejas, las vamos a ver a la izquierda. Y personas que pensamos que no, ese no era creyente. Quizás al final, como dice la Escritura, las rameras y los publicanos van a ir adelante. Gente que quizá como el ladrón de la cruz, al final, segundos antes, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gente que quizás uno no se va a sorprender verlo a la derecha como oveja verdadera. Y gente que quizás pensamos que eran ovejas, van a estar a la izquierda. La ropa de un pastor consistía de una sencilla túnica de algodón, con un cinto de cuero en su cintura, y su ropa exterior llamada Aba, no Ada como una hermana que se llamaba aquí hace muchos años, llamada Aba, era elaborada con pelo de camello que servía de impermeable, pero también servía en la noche como una frazada o cobertor que le llamamos nosotros. La bolsa del pastor estaba hecha, tenía una bolsa hecha a base de piel seca, donde se le ponía ahí pan
frutas secas, algunas aceitunas, queso. Y eso es lo que llevaba el buen pastor para cuidar en varios días de sus ovejas. En esa bolsa de cuero es donde David puso las 5 piedras con las cuales mató a Sansón. Es en esa bolsa. David mató a Goliat. ¿Qué dije? Por eso veo que lo dije a propósito. Para ver si están concentrados. Así el hermano Eric me dijo en una ocasión, 931 años, le puse un año más a Adán. Yo lo dije para ver si el hermano Eric estaba abusado, y sí, 930. Me alegra que están pendientes de la predicación. Por eso David no mató a Sansón, a Goliat. Gracias. Pero ahí le llevaba justamente las 5 piedras, hermanos, en esa bolsa de cuero. La vara del pastor es semejante a la macana de un policía, de madera con una bola en uno de sus extremos, la cual se colocaba clavos para hacerle un instrumento de protección. Ningún pastor se iba sin esa macana o esa vara. ¿No se acuerdan que dice el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento? Pues la vara era ese instrumento que en la punta tenía clavos, que era protección y cuidado para las ovejas. ¿Ustedes han visto el cetro que utilizan los reyes? Se le da el cetro, ¿verdad? ¿Sabe que la idea del cetro viene de esta verdad bíblica? El cetro representaba, lo utilizaban los reyes, incluso hasta hace algunos años. Tuvo su origen en la vara del pastor. Así la vara o cetro del rey serviría para simbolizar protección, poder y autoridad. Por eso al rey se le daba el cetro. Pero vino de esta idea de pastorear ovejas. El cayado era una vara de casi 2 metros. Servía para manejar a las ovejas y protegerlas. La honda, no el Honda del pastor, porque ya no tengo, pero la honda del pastor lo usaban como un arma defensiva y ofensiva. Era un artefacto de piel, con 2 extremidades o dos puntas, y allá en la parte central, el centro, ponían la piedra. Es con esa que David mató a Goliat. Con esa honda. Era defensiva y ofensiva. Como no había perros, porque eran considerados como comen basura y desperdicio, no eran mascotas como los nuestros ahora. Entonces esa vara servía para, la honda, servía para que si la oveja se estaba atrasando, entonces lo que hacía el pastor es que aventaba una piedra que caía delante de la oveja, que le hacía que rectifique su camino. Para eso servía la honda. Pegaba la piedra delante de ella y entonces la oveja regresaba al redil. Si vemos todos estos detalles sencillos, ¿no es lo que hace Cristo con nosotros, hermanos? Nos protege. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará, guiará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, etcétera, etcétera. ¿No acaso utiliza muchas veces su onda el Señor? Y usted y yo nos desviamos y ella, ¿dónde vas? ¿Qué te vas? ¿Qué voz estás escuchando? Oye mi voz. ¿No acaso queremos salirnos del redil? Y Él utiliza esa vara para nos rectifica y nos jala. Pero además el buen pastor, el pastor llevaba una flauta de 2 piezas y la tocaba en tonos menores, por cierto. Y cualquiera que sea el ruido que hacía, porque no creo que todos sean músicos como David, pero las ovejas les causaba, era algo grato para las ovejas y para el pastor. Quizás se desestresaba tocando una melodía en la creación maravillosa del Señor. Hermanos míos, ¿no acaso el texto bíblico claramente nos está enseñando? Yo soy el buen pastor. El buen pastor no solamente cuida las ovejas, no solamente agarra y trae las ovejas, sino la Escritura dice, su vida da por las ovejas. Su vida da por usted y por mí. Como decía un himnólogo, su vida dio por nosotros. ¿Qué has hecho tú por Él? Su vida dio por mí. ¿Qué haces tú por Él? ¿Qué hago yo por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Si Él su vida la ha dado en la cruz.
Estamos sirviéndole así con pasión. Hermanos, debe haber pasión en nuestra alma. Debemos dejar de ser témpanos de hielo. Cuando venga una visita, dele un saludo fervoroso. No los deje así como una estrella allá en la deriva o en el infinito. Debemos ser apasionados en todo lo que hacemos. Da su vida por nosotros. El buen pastor no solo es capaz, sino que da su vida por las ovejas. No solo nos cuida, ¿no acaso estamos en el cuidado del buen pastor? Cuida nuestra entrada, nuestra salida, todo. Ha tenido cuidado de nosotros. Pero además nos protege, nos cura. Otro detalle interesante. Los pastores comunes y corrientes viven por las ovejas, pero solo uno muere por ellas. Los pastores viven por las ovejas, pero nadie muere excepto Cristo. Cristo murió por las ovejas. Cristo murió por usted. Una gloriosa verdad, la que nos ha traído a sus pies. Él murió por las ovejas. Ningún pastor hace eso. Los pastores viven por las ovejas, pero no mueren por las ovejas. En el contexto, cuando un pastor muere por accidente, ¿es considerado así? Si un pastor llega a morir defendiendo a su oveja, dice, es un accidente. En el caso de Cristo, no fue un accidente, no fue producto de la casualidad. Él vino a morir por las ovejas con ese propósito. Si un pastor se moría en el tiempo que estaba cuidando de un lobo, de un oso, era un accidente. Pero en el caso de Cristo no fue un accidente, no fue cuestión del azar. Él vino a morir con propósito por usted y por mí. Cuando un pastor muere en el campo, sus ovejas se pierden. Cuando el buen pastor muere por sus ovejas, estas no las pierde, sino que les da vida. El autor de libros, apellidado Marsh, dice: la historia de la pasión en Juan no es un relato de lo que los hombres hicieron con Jesús, sino es la historia de lo que Jesús hizo por los hombres. La historia entonces de Juan no es lo que los hombres hicieron con Cristo, es lo que Cristo hizo por los hombres. Versículos 12 y 13, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado era el pastor que contrataban para cuidar en la noche a las ovejas, pero en la mayoría de los casos no estaba ahí por vocación, estaba por el salario. De tal manera que cuando veía venir un peligro, él huía. Él huía porque solamente le importaba el salario. Versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Me encanta saber esta mañana, hermanos, que estamos seguros en el Señor. Totalmente seguros. Hay algo que es seguro y cierto, es la salvación que tenemos en Cristo. No sé qué va a pasar mañana, si vamos a morir de un infarto, no lo sé. Pero lo que sí sé, que estamos seguros en sus manos. Totalmente, hermanos. De manera total. Por eso dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco. Vea esta palabra hermosa, conozco. Esto habla de una intimidad increíble, de una cercanía con las ovejas muy personal. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Nosotros conocemos por la gracia del Evangelio a Cristo. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Me encanta esto. La vida cristiana no depende de nuestras fuerzas, sino del buen pastor. Nada nos pasará, en el más amplio sentido de la palabra, nada nos pasará. Nada, absolutamente nada. Si morimos, solamente vamos a abrir nuestros ojos y vamos a estar con el buen pastor. De tal manera que Dios está controlando todo. Tal es la cercanía, la familiaridad que tenemos con el Señor, que podemos confiar en esta mañana de manera total y plena en Él. Totalmente confiar en el Señor.
Podemos confiar en nuestro presente, en el Señor, de nuestro futuro, porque Él ha limpiado nuestro pasado. Podemos confiar plenamente, hermanos, en su nombre precioso. No se trata de nosotros esta mañana, se trata del buen pastor que dio su vida por nosotros. Podemos decir con tal convicción esta mañana que estamos bajo el amparo del omnipotente Dios. Bien como dice el Salmo 91. Bien como dice el Salmo 91. Que estamos debajo de sus alas. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Totalmente seguros en sus manos. ¿Hay acaso algo más fuerte que no pueda quebrar el corazón más duro esta mañana? Que el amor de Cristo por sus ovejas, al grado de morir por las ovejas. ¿Hay algo tan duro que no puede hacer que nos resistamos a ese amor inmenso por sus ovejas? ¿Hay algún impedimento que sigue frenándome que yo me entregue totalmente al Señor? ¿Hay algo que yo pueda decir, no voy a servir a Cristo siendo oveja de su prado? Siendo oveja del Señor, ¿hay algo que me va a impedir esta mañana? Yo creo que no hay algo más fuerte que su amor. No hay algo más fuerte que haya muerto por las ovejas suyas. Se entregó a sí mismo como cordero sin abrir la boca. Por ello su amor es irresistible, al igual que su llamado. Dio su vida por sus ovejas. El justo pagó por los injustos. El Señor no solo es el pastor, hermanos, sino el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, hermoso pastor que da su vida por nosotros. Pero además dice la Biblia que es la puerta donde encontramos seguridad, alimento, vida eterna, gloriosa gracia al elegirnos para llegar a ser sus ovejas. Hay algo que va a resistir esta mañana a que usted no le sirva plenamente y con convicción al Señor. Hay algo que pueda resistir tan gran amor. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, hermanos. Y gócese, sirvamos a nuestro Dios. No desperdiciemos nuestra vida. Somos ovejas de su prado. Escuchemos su voz y respondamos a su llamado. Dios les bendiga esta mañana.